Hola, en esta tarde vamos a estudiar nuestro capítulo número 17 que lleva por título La confesión. Los invito a que inclinen su rostro para orar. Bendito Padre, te damos gracias por este día que nos das la oportunidad de estudiar. Te pedimos que nos bendiga, Señor, ahora que vamos a hablar acerca de tu santa palabra y las grandes verdades que en ellas hay. Gracias por todo. En el nombre bendito de Jesús te lo agradecemos. Amén. La pregunta número 1 nos dice, ¿hay alguna promesa para aquellos que confiesan sus pecados? Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién además del Señor debemos confesar nuestros pecados? Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y esto lo encontramos en Santiago 5:16. Todos los pecados deben ser confesados a Dios, porque el más pequeño es una ofensa a Él, pero solo deben ser confesados a otro hombre aquellos pecados que lo han dañado a Él directamente. Un pecado que es contra Dios solamente debe ser confesado solamente a Él, y el hombre no tiene derecho a una confesión en tales casos. Si uno trata de encubrir un pecado y no lo confiesa se debe, como se debe, ¿qué efecto tendrá sobre el delincuente? Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Puede aparentar prosperidad, pero espiritualmente no prosperará. ¿Es posible esconder un pecado de Dios? Y la respuesta la encontramos en Números 32:23, que dice, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Y también Salmo 98 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Cómo se sintió David antes de confesar sus pecados? Esto lo encontramos en Salmos 32:3 y 4, y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué le vino a él después de su confesión, a David? En Salmo 32:5 encontramos la respuesta. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién es el abogado del pecador? Primera de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así es que el abogado del pecador es Jesucristo el justo. Tiene sentido que si uno es abogado de otro, el abogado debe saber todo el caso de la persona a quien está defendiendo. Si omite alguna cosa al presentar el caso en todos sus detalles, ¿cómo puede el abogado rogar por él? ¿Cuán plenamente confesó Israel a Samuel cuando ellos querían que él intercediera por ellos ante Dios? Primera de Samuel 12:19 nos dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Probablemente Samuel sabía de antemano que ellos habían cometido ese pecado en particular, pero él quería que ellos lo sintieran antes de que él pudiera interceder a su favor. Así ahora el Señor quiere que todos especifiquemos nuestros pecados para saber que tenemos una tristeza genuina por cada pecado cometido. ¿Qué debemos esperar cuando confesamos nuestros pecados? Salmo 51:1 nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Habrá algún tiempo cuando cada uno le confesará a Dios?
Romanos 14, 11 y 12 nos dice, porque escrito está, vivo yo, dice Jehová, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Las confesiones de las cuales se habla aquí son aquellas que se harán en el juicio. Si alguien ha rehusado reconocer sus pecados antes, afirmando que no los veía, los verá entonces justamente como el registro lo habrá marcado. Confesará sus pecados cuando sea demasiado tarde para obtener el perdón. Es mucho mejor reconocer nuestras faltas ahora y con la ayuda de Dios hacerlas a un lado, mientras todavía hay esperanza de salvación. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Y bueno, esto fue el final de este capítulo número 17 que llevaba por título La confesión. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de confesar nuestros pecados y sabemos que si los confesamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Ayúdanos, Señor, a seguir este camino y a poder sentir ese mal hacia el pecado, sentirnos tristes, Señor, y ir ante ti para que nos puedas perdonar de todas nuestras maldades, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén.